recuperado. ¿Cómo está Bueno, la pues sí, situación por ahí, profesor? ¿Cómo anda todo? pues sí, os lo quería luego comentar y enseñar cómo está todo, pero a ver, la verdad es que estamos bastante relajados. Hay pacientes, y sobre todo en las UCIs hay muchos pacientes porque se eternizan, son pacientes que duran 40, 60 días en la UCI y cuestan de recuperar. Pero en las salas en general tenemos dos salas en la mayoría de los hospitales. También es verdad que hay hospitales que estamos derivando más que otros. Luego también la forma como se han manejado las guardias de estas salas. Hay hospitales en los cuales se han contratado médicos adjuntos de neumología o medicina interna. En otros, la teoría es que los pacientes COVID son pacientes que son de todos, son del hospital y que todo el mundo tenemos que colaborar. Luego os lo comentaré. Tengo a los adjuntos bastante enfadados porque les toca hacer alguna guardia de vez en cuando, una vez al mes o así, y no nos parece, bueno, nosotros que no tenemos sala ni tenemos guardias, para eso hicimos la especialidad, ¿no? Pero el tema está un poquitín complicado ahora, más que nada por esto, pero tampoco porque haya una sobrecarga muy importante. Lo que ocurre es que Elena, no. al final Hola. Hola, ¿qué Hola. tal? Hola, Alejandra. Al final la gente se va cansando. Se va Bueno, lo voy a cansando. preguntar si está de acuerdo, profesor. Hoy para nosotros, bueno, bienvenidos a todos a una nueva reunión de la Sociedad Argentina de Psoriasis. Hoy contamos con un lujo, realmente, con uno de los más reconocidos profesores del mundo, no solo de la psoriasis, sino de la dermatología, y que además tiene una generosidad Sí, enorme siempre para con nosotros, sumándose a estas reuniones, para sí, nosotros son de un valor incalculable. Así que el profesor Luz Puig, que es director del Departamento de Dermatología del Hospital de la Santa Cruz y San Paul de Barcelona, creo que todos lo conocemos. Y bueno, hoy sí. nos va a hablar una actualización que el año pasado habíamos hablado con él, de lo que lamentablemente tenemos que seguir hablando, que es de la Desde pandemia. Pero luego, bueno, esperemos que cada desde vez luego. se hablar menos. Bienvenido y Esperemos. muchas gracias, profesor. Muchas gracias. Es un placer realmente y un honor para mí compartir este rato con todos ustedes. La verdad es que sí, me siento muchísimo afecto por todos los amigos argentinos, los que he conocido allí, los que he conocido aquí en Barcelona, en España, y a todos un abrazo y mi afecto más sincero. Y me pidió Marisa, la doctora Zoca me pidió que hiciera una presentación sobre psoriasis en la era del corona, de alguna forma, y voy a revisar un poquitín los aspectos más relevantes. Vamos a maximizar. ¿Están viendo mi presentación bien a pantalla completa? Sí, ¿Sí? perfecto. Perfecto, y se me oye bien. Bueno, pues vamos a empezar. Esto es, bueno, son mis conflictos de interés que siempre los saco, los tendría que renovar porque en realidad yo creo que ahora ya hay menos, pero bueno, yo los voy acumulando. Y esos son los conflictos que tuvimos. Esto fue hace un año ahora exactamente. Además es divertido porque están comparando la actividad de los hospitales de ahora con la antes del COVID. La verdad es que las cosas han cambiado mucho, pero estamos volviendo a trabajar bastante intensamente. Pero nada que ver con lo que ocurrió inicialmente, esto en marzo, en abril, en mayo, toda esta época, el hospital, pues realmente había 9 salas COVID, se habilitaron salas de espera para pacientes. Esos son las salas de reanimación o de cuidados postquirúrgicos de anestesia que se llenaron de pacientes, se emplearon incluso quirófanos como UCI. Esto ya no es la situación, por descontado, por suerte, porque fue una verdadera tragedia. Y esto es un poco la historia, uy, caramba, perdón. Esto es la historia de cómo ha evolucionado la tendencia de casos positivos diarios en Barcelona. Ustedes pueden observar que aquí estamos hablando en marzo del año pasado, pues aquí es cuando se empezó a notar a principios muy al principio de marzo. Yo diría que de los primeros casos fue una compañera dermatóloga que se contagió en una advisory board con unos amigos italianos, pero parecía que era una cosa, estábamos hablando aquí, del 1 de enero, 8 de enero, y de repente, ¡pam!, una
un ascenso imparable, sobre todo con una muy elevada mortalidad. Esto fue lo que nosotros hemos llamado la primera oleada, que fue bajando en junio, y aquí tuvimos bueno, tiempo para las vacaciones, y durante las vacaciones, en este aspecto de aparente normalidad, aunque no se llegó a normalizar todo del todo, ni mucho menos, continuamos con las mascarillas y los cierres de restaurantes y demás, pero en verano la cosa se relajó un poco, hasta el punto de que, bueno, hubo un brote de COVID original, bueno, digamos, una variante originada en Lérida y en Zaragoza, sobre todo en inmigrantes que hacían la cosecha, pues que se extendió a través de los turistas pues por toda Europa. O sea que en esta época, en septiembre o así, pues todo el COVID que hubo en Europa pues vino de España, y más tarde pues mucho del COVID que estamos viendo ahora pues vino de Inglaterra, porque apareció una variante más contagiosa. Bueno, esto es, en octubre tuvimos lo que se llama la segunda oleada. Ahí se limitó la movilidad, se volvió a hacer confinamiento, no se podía salir de casa, etcétera, y bajó un poco, nos dio un respiro en diciembre, Navidad, pudimos pasar más o menos Navidad pues en casa, con reuniones limitadas, o sea, con 1 o 2 núcleos familiares, pudimos desplazarnos fuera no ya de la provincia, del municipio. Esto ha sido una problemática. O sea, el confinamiento normalmente ha sido municipal, o en algunas ocasiones pues por comarcas, pero claro, nosotros tenemos una casita de fin de semana en Sitges, a 40 kilómetros, no hemos podido ir. Bueno, fuimos por Navidad, luego por Semana Santa hemos estado un día, pero 3 o 4 meses. Mi esposa Maite, que es una excelente patóloga y dermatopatóloga, está desesperada con las orquídeas y las plantas. Pero lo cierto es que, pese a que los picos de incidencia, ustedes observan que en cuanto al número de enfermos, los picos han sido muy superiores, no ha sido así la mortalidad. Aquí, esto fue el tercer brote, esto fue aproximadamente en enero, y aquí, bueno, todo el mundo se preocupó bastante, se volvió a hacer confinamiento comarcal, no por municipios, sino por comarcas. Y ahora estamos en esta fase, en la cuarta oleada, que la gente estaba muy preocupada porque estábamos los gestores sanitarios por el peligro o la expectativa de que después de Semana Santa hubiera haber muchos contagios. La verdad es que no, que está siendo muy suave la cuarta oleada. Entonces, esto es la ocupación hospitalaria por COVID en Barcelona. En verde oscuro son el total de hospitalizados, y en verde claro el total de pacientes en la UCI, que ven que van subiendo. O sea, actualmente, después de esto es la segunda oleada, esto es la tercera oleada, y ahora estamos aquí, abril-mayo, que es la cuarta oleada, pero vean que es una oleada muy chiquitita. En este momento tenemos solamente un 10-11% de las camas de los hospitales en Barcelona ocupadas por pacientes COVID, eso quiere decir un par de salas en nuestro caso. Y en cambio, lo que sí que ha aumentado pues es la ocupación, ya ven ustedes, con las oleadas, pero claro, va un poco retrasado, porque los pacientes que entran en la UCI pues no salen. Sí, bueno, algunos salen porque se mueren, y otros salen pero al cabo de 1 o 2 meses tranquilamente. Y además nosotros del hospital podemos derivar a otros hospitales a un paciente que ingresa a los 5 o 6 días, y la cosa está estabilizada, aunque el paciente pues si no necesita oxígeno o ventilación, el paciente puede ir a otro hospital de un nivel inferior, y eso estamos jugando mucho con ello, y esto explica que tengamos en este momento pues el 11% de las camas del hospital, pero el 70% de las camas de la UCI. Esto es un problema que tenemos. Cada día, cada mañana, y esto es importante porque decíamos antes de las guardias, pues nos envían digamos, el cuadro de mandos de la situación. O sea, cuántos pacientes hay en urgencias, cuántos hospitalizados, cuántos están en críticos o semicríticos. Y en rojo, pues del total, los rojos son los pacientes COVID positivos. Y en amarillo y verde, en naranja, los que están pendientes o en riesgo, pero en principio no son contagiosos los naranjas. Vean que en urgencias hay poquitos, pero siempre hay algunos. Esto era enero.
En críticos y semicríticos pues había bastantes en enero, porque veníamos esto ya era la segunda oleada. Entonces en febrero bajaron un poquito los pacientes hospitalizados, tercera oleada, y ahora en la cuarta oleada vean que estamos bastante bien. O sea, se mantienen pacientes en la UCI, pero en las salas son poquitos los que hay. Estos son si ven, hay 2 salas. Aquí había 3,5 salas en enero. En febrero había 2 salas en realidad. Aquí una sala y un poquito más. Y hoy, o sea, bueno, sí, hoy, 29 de abril, pues tenemos como 15 pacientes, 16 en una sala y como 5 pacientes en otra y uno más. En total unos 22 pacientes ingresados en el hospital, aparte de los de la UCI. Claro, de alguna manera, pues yo diría que ha sido una política un poquitín de, de bajo gasto. O sea, en lugar de contratar, pues estamos mal de dinero y no queda claro cuándo me dan las ayudas. En lugar de contratar adjuntos, pues lo que han hecho ha sido echar mano al recurso de especialidades tan peregrinas como psiquiatría, dermatología, que no tenemos ni sala. Y el problema hasta ahora es que nos están poniendo en primeros turnos de guardia. De ahí está, la gente está un poco movida, porque además medicina interna o neumología, pues algunos adjuntos han cogido bajas. Los anestesistas están todos estudiando cosmetología y medicina estética porque quieren dejar la especialidad. En fin, es una situación de un cierto cansancio. Y bueno, aquí ven el área de críticos como estuvo. Esto es enero. Febrero baja un poquitín, pero así todo pues se mantiene más o menos aquí la mitad las UCIs, pues más o menos la mitad son pacientes COVID. Tenemos alguno en pediatría, algunos semicríticos. Claro, la diferencia con la primera oleada, vieron que en pacientes, bueno, también había un problema que no se diagnosticaban tantos, porque había menos disponibilidad de PCRs y de pruebas de diagnóstico, pero vean, la mortalidad en exceso, que eso es el marcador mejor que hemos tenido siempre para ver el impacto de la pandemia en nuestro medio, pues aquí pueden ver, se han producido unas 20.000 defunciones de más de lo que cabría esperar, pero ven aquí cómo está el pico tan alto. Y ahora, pues aquí en la segunda y en la tercera oleada ha habido pequeños aumentos, pero ahora prácticamente en esta cuarta y hoy mismo, pues estamos en esta semana o 2 últimas semanas más o menos alrededor de lo que serían variaciones estadísticas de lo habitual. Otra cosa importante ha sido la implantación de las vacunas. También está sometido a mucho politiqueo, y más con la situación en Cataluña, España y todo esto, porque que si vacunamos a los policías catalanes pero no vacunamos a los guardias civiles, y por qué los guardias civiles no los vacuna el ejército, en fin, cositas de estas divertidas, pero bueno, penosas más que divertidas. Pero en cualquier caso, lo cierto es que se ha empezado por la población de más edad a menos, con algunos parones en relación con toda la polémica de las vacunas, que podemos entrar luego si quieren a discutirla, pero lo cierto es que con dosis administradas, primera dosis administrada de los pacientes ingresados en residencias, pacientes o personas ingresadas en residencias y su personal están prácticamente cubiertos hoy con 2 dosis el 90%, 91% y 75% de los cuidadores. El personal de hospital de atención primaria, pues un 80%, aproximadamente. Casi todo esto ha sido con vacuna básicamente de la de Pfizer, con vacuna de RNA mensajero, algunos con Moderna. Luego de otros personales del ámbito sanitario, pues aquí tenemos ya un porcentaje más pequeño. Esto estoy pensando pues sobre todo, por ejemplo, el personal de taller o de mantenimiento pues se ha vacunado, y mucho más importante, se ha vacunado enseguida lo que es el personal de limpieza, que han sido siempre los más expuestos. Y luego tenemos ya pues personas con gran dependencia, vemos que han recibido una dosis del 80 y tantos %, también de los demás de 80 años, y entre 2/3 y la mitad ya han recibido las 2 dosis, por ejemplo, mis padres o la madre de mi mujer, etc. Estamos ahora entrando en los pacientes población de 70 a 80, de 66 a 70, pero aquí los porcentajes ya con 2 dosis son mucho más bajos. O sea que en total tenemos vacunado un 9% de la población, digamos, de más de 16 años o más, un 7,8%, pero la población más susceptible, los que fueron
el grueso de los que se murieron sí que la tenemos bastante vacunada. Y continuamos en marcha, con todas las limitaciones de, bueno, que si ahora paramos los de AstraZeneca, que si le damos a los mayores, a la gente mayor, pero no a los jóvenes, todo ese tipo de cosas que luego también podemos discutir. Bueno, desde el punto de vista dermatológico, todos habéis visto pues, las diferentes manifestaciones de la piel. Lo primero que saltó fueron los sabañones like o los pies COVID, pero la verdad es que esto se vio al principio, sobre todo en gente joven, que no habían estado enfermos o habían pasado una enfermedad leve, y ahora se ha visto muy poquito. Esto es una cosa curiosa porque solamente se vio esto el año pasado en primavera, y que tampoco hacía tanto frío. Esto, pues como que estábamos los dermatólogos también metidos en las salas y eso, pues hubo un esfuerzo muy importante de todos los dermatólogos a través de la academia, a través de Alba Catalá, que había sido residente de mi hospital, de mi servicio, y de otros compañeros de Madrid y de Gran Canaria. Se revisaron 395 pacientes con manifestaciones cutáneas y se vio claramente que había unas lesiones típicas de la fase inicial que podían ser vesiculosas o maculopapulares, también lesiones urticariales. Luego había unas lesiones de una fase en pacientes más graves, las líbedos o las necrosis relacionadas, pues evidentemente con el proceso de procoagulación, que son los problemas principales del COVID-19. Y luego esta aparición tardía en pacientes generalmente jóvenes con enfermedad leve y de estos pseudosabañones que luego pues, no se han visto tanto, ni mucho menos. Esto es un recordatorio de los mecanismos de defensa inmunitaria contra los coronavirus. Yo ya llevo pues, un año hablando de las formas de defensa. Entonces, lo que sí vale la pena recordar es que es fundamental tener presente que la defensa innata y a través de interferón es la más importante en la barrera contra la infección al principio, y que cualquier fármaco que te inhiba la respuesta de interferón pues puede ser contraproducente en esta fase inicial. Y en ese sentido, pues luego podemos comentar algo, pero por ejemplo hemos tenido una paciente, una joven con dermatitis atópica en tratamiento dentro de un ensayo con Jaquinib, que ha tenido 3 episodios de COVID y en el último ya tuvo que ingresar en la UCI. O sea, que mucho cuidado con los inhibidores del JAK, porque todos ellos prácticamente bloquean la transmisión de señales de interferón. Y esto es lo que es la base de la defensa innata contra coronavirus. Luego tenemos la inmunidad adaptativa, que viene determinada pues, por células presentadoras de antígeno y por el desarrollo, la producción de células T citotóxicas y helper específicas, y eventualmente más tarde pues, de la producción de anticuerpos, primero IgM, luego IgG, por las células plasmáticas. Es importante tener presente que en las mucosas las IgA son las más importantes, y que en la producción de IgA, si la vía de administración de la vacuna no es intranasal o con virus atenuados, es difícil conseguir una gran protección. Pero así y todo, los datos que tenemos de que disponemos con las vacunas que hemos utilizado, sobre todo con las de RNA mensajero, que dan una protección del 90%, pues estamos viendo ayer mismo una residente, su madre tuvo ingresos, dio positiva y ella está vacunada, salió negativa. Esto pienso que es importante, aunque seguramente dentro de 6 meses habrá que revacunarse e igual eventualmente habrá que cambiar el RNA de la espiga porque los epitopos están cambiando. Y el peligro o la duda que se planteaba en general con todas las vacunas, es el hecho de la posibilidad de que se produjera una potenciación dependiente de anticuerpos, como se ha observado con otros coronavirus en estudios de animales, etcétera, y también en otras infecciones, pues no se ha observado, no se ha demostrado. Esto se basa en que al unirse las inmunoglobulinas con la espiga por una parte, pues también podrían unirse la espiga del virus, naturalmente la proteína S del virus, por la fracción constante se podrían unir al receptor por esta vía. Y esto es una situación de peligro que se ha visto con Zika, se ha visto con infecciones, con vacunas de fiebre amarilla, si mal no recuerdo, y es el peligro lo que se planteaban como un riesgo, no se ha demostrado. Eso es importante.
se han encontrado pues cosas curiosas. A mí me llama la atención de los articulitos relativamente recientes, el papel de los genes del Neandertal, con toda la discusión que hay ahora sobre si ha habido varios, digamos, oleadas o varios tipos de Neandertal, si en algunas zonas de Europa que persistieron unos y en otras otros sustituyeron a los primeros Neandertal. Lo cierto es que parece que sí que hubo cierta transmisión genética de Neandertal a humano, y es llamativo que en algunas zonas pues queda claro que hay genes que parece que en los estudios de genoma se han identificado como procedentes del Neandertal, que unos protegen y otros empeoran el riesgo de coronavirus. Esto es una cosa muy llamativa, pero que se ha usado para explicar, por ejemplo, por qué es más grave la enfermedad en pacientes de la India o pakistaníes, porque ahí es mayor la prevalencia en concreto de este gen, de esta región genómica, mientras que en otros pacientes, en otras situaciones, pues también puede proteger en otros casos. Es interesante, sobre todo tiene que ver nuevamente con la respuesta antivírica dependiente de interferón, que hay que recordar también que es la que bloquea más el coronavirus, porque ya de por sí está preparado, el coronavirus está adaptado a reproducirse en el murciélago sin producir mucha enfermedad, porque el murciélago pues también tiene una respuesta de interferón potentísima, y lo que ha hecho el coronavirus es irse adaptando y interfiriendo con esta respuesta de interferón. En el ser humano la respuesta es más baja, sobre todo en algunas, cuando hay algunas mutaciones o algunos haplotipos de los genes de respuesta de interferón. Esto determina pues una falta de respuesta, una mayor infectividad y una mayor, y en ocasiones también, como que la respuesta es inadecuada, una tormenta de citoquinas y un peor pronóstico. Eso es un ejemplo de un paciente, es un paciente de 67 años con múltiples comorbilidades. Los seguimos desde hace mucho tiempo. Es un paciente que había estado en tratamiento con adalimumab, que luego le pusimos infliximab, que perdió la respuesta, que desarrolló una tuberculosis latente que tratamos, lo pasamos a ustekinumab y iba muy bien con Estelara, y 10 años más tarde pues continuaba con un poco de metotrexato y ustekinumab a dosis pues alta, y aparece, nos llama porque en abril, la primera oleada, lo ingresan en el hospital por una neumonía de COVID-19. También hizo miocardiopatía, en fin, fue un curso complicado, aunque no llegó a entrar en la UCI, fue a uno de estos hospitales, digamos, que tenemos de apoyo en el nuestro. Este paciente, pues después de curarse, pues en mayo volvimos a empezar tratamiento biológico y decidimos empezar, pues en parte por no cambiar de familia y en parte también porque ahora es más barato, al menos en mi hospital, dar guselkumab y risankizumab que ustekinumab, pues le pusimos guselkumab y no ha tenido más complicaciones este paciente, teniendo en cuenta además que tiene una leucemia linfática crónica diagnosticado y sus infartos de miocardio, en fin, ¿cuál es la evidencia disponible? Bueno, eso es uno de los primeros estudios que se publicaron, pero no deja de ser muy representativo. O sea, los pacientes tratados con corticoides por una colitis ulcerosa, por enfermedad de Crohn, tienen un mayor riesgo de ser hospitalizados, de dar un mal curso evolutivo. Los pacientes con artritis psoriásica, con psoriasis o con espondilitis anquilopoiética, pues que son normalmente los que no iban prednisona, no iban metotrexato, pues son pacientes con una buena respuesta inmune en general, porque la psoriasis es una enfermedad de respuesta inmune activada, pues esos tienen menos riesgo de tener una enfermedad grave. Los factores bien conocidos de gravedad son primero edad, segundo edad, tercero edad, cuarto raza, y hay elementos socioeconómicos en esto, y luego ya las comorbilidades como son hipertensión, diabetes, enfermedad pulmonar obstructiva crónica por descontado, sobrepeso, obesidad, que es un factor muy importante, y cómo no, también por descontado, en relación con esta inmunosupresión de enfermedades como el lupus, etcétera, pues también va asociado el hecho de que muchos de esos pacientes llevan tratamiento con corticoides a dosis superiores a 10 miligramos por día, que es la que se ha demostrado, por ejemplo, en enfermedad inflamatoria intestinal, que es la que conlleva un mayor riesgo.
Esto hay un metaanálisis que vuelve a demostrar esto. Los corticoides aumentan el riesgo. Esto es un metaanálisis de varios estudios de caso control. Corticoides por una parte y por otra parte, en cambio, pues los biológicos y en particular el anti-TNF pues disminuyen el riesgo de COVID grave. Hay una serie de estudios que encuentran una asociación en parte epidemiológica, pero sobre todo genética, del el COVID, no grave ni no grave, pero el COVID con enfermedades del tipo de la diabetes, la dermatitis atópica, la psoriasis. Bueno, esto es un tema bajo discusión. Desde luego, las P son significativas, pero cuando miramos desde el punto de vista del riesgo de ventilación mecánica, pues aquí ya no aparece la psoriasis y aparecen nuevamente los factores que ya sabemos: edad de más de 60, sexo masculino, obesidad y desventaja económica. Y lo de las condiciones cutáneas, pues básicamente se refiere probablemente a pacientes con pénfigo, penfigoide u otras enfermedades de tipo autoinmune. Es llamativo que en este mismo estudio pues, se hizo también una asociación genética y esto se ha reproducido en varios estudios más. O sea, en la psoriasis se expresan en gran parte los mismos genes o muchos de los genes que también se expresan en el COVID grave, pero esto es normal porque es en el fondo una activación del sistema inmune que en el caso de la psoriasis es eficiente para activar al queratinocito y producir las lesiones inflamatorias, y en el COVID pues es un intento en gran parte, en gran medida y a menudo fallido de controlar la enfermedad. Lo cierto es que esta disminución del riesgo de hospitalización y de muerte y de mal pronóstico en pacientes con psoriasis, sobre todo tratados con biológicos, pues ya se identificó en los primeros estudios italianos, en Verona, incluso una serie amplia de muchos hospitales, y se observó que no había ninguna evidencia de que el tratamiento con biológico o incluso el tratamiento sistémico aumentara el riesgo de infección por COVID o la hospitalización. Claro, esto podría ser que fuera en relación con que estos pacientes se aíslan más. Discutiremos esto en un estudio que se ha publicado recientemente. El grupo de Biovadaderm en el registro pues, se identificó un riesgo que en realidad pues, en ninguna parte salió. No quedó claro en absoluto que los pacientes con psoriasis tratados con enfermedad sistémica tuvieran un riesgo mayor de ingreso, sobre todo, o de ingreso en la UCI, o de ventilación o de muerte en comparación con la población sin psoriasis. Y esto, de alguna forma, es un estudio que tiene denominador, o sea que se puede calcular la tasa de incidencia estandarizada. Es bastante tranquilizador, confirma esta idea que tenemos. Y luego tenemos los datos de registros. Yo creo que el SOPROTEC, en el que hemos participado y ustedes también, es uno el más importante, que ha publicado más datos. En a fecha 10 de marzo había 1.000 pacientes, 50 años de promedio, la inmensa mayoría con psoriasis en placas, 27,5 de masa corporal promedio, y esos son todo pacientes que han tenido COVID, o probable o confirmado, y normalmente pues, han tenido una duración de unos 12 días. Son los países de origen: 300 pacientes vienen del Reino Unido, 140 de Italia, 109 de España, 107 de Francia, 62 de Holanda, 57 de Portugal, y luego pues ya menos por país. La gravedad de la psoriasis en el momento de empezar el COVID, pues en la mayoría era o leve o claro o casi claro, y en gran parte es porque son pacientes en tratamiento biológico sistémico. Y requirieron hospitalización pues solo un 15% de los pacientes. En principio, en algunos, en más o menos la mitad de los pacientes, se suspendió el tratamiento biológico, en otros no. Esto va de acuerdo con las propuestas que hicimos en su momento, que si había un alto riesgo por las comorbilidades, pues valía la pena interrumpir, o si había infección activa. Y el resultado, pues solamente se murió un 1% y tuvieron complicaciones crónicas un 6%. Entonces, hablábamos antes de la posibilidad esta de que el COVID-19 lo que ocurre es que aumente de alguna forma
aumente el aislamiento de los pacientes. Esos son los datos de la publicación en cuanto a que los pacientes, los factores de riesgo de hospitalización fueron el ser varón, edad avanzada, el no ser de raza blanca y la presencia de comorbilidades. Esto confirma todo lo que es los diferentes estudios que se han ido publicando en todas partes, pero el outcome, el resultado de esta infección, pues no fue tan grave desde el punto de vista de hospitalización, ni de muerte, ni de ventilación o entrada en la UCI. Y estos son el análisis de regresión logística multivariante y tomando el tratamiento biológico como referencia, pues el no recibir tratamiento biológico o el no recibir tratamiento sistémico, es decir, el ir con tópicos UVB, aumentan el riesgo de hospitalización. O sea, los pacientes en tratamiento biológico tienen menos riesgo de ir al hospital por culpa del COVID. Evidentemente, el sexo masculino aumenta el riesgo, la edad, cuanto mayor es la edad, pues va aumentando el riesgo, se duplica prácticamente, bueno, el odds ratio no se duplica, pero el odds ratio se duplica cada 10 años y luego pues el papel de la raza no blanca. Estas son situaciones y evidentemente dentro de las comorbilidades pues el asma o la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y curiosamente un factor de riesgo para hospitalizarse es el país de origen. En España parece que hospitalizamos mucho a nuestros pacientes y hay una clara diferencia con otros países. Habíamos hablado de la posibilidad de que esto se deba a que los pacientes pues, se aíslan más. Entonces se vio que los pacientes en tratamiento biológico sí se aíslan un poco más, 2 de cada 3 pacientes contra 3 de cada 5 de los que reciben, por ejemplo, metotrexato o no reciben tratamiento sistémico. Son pacientes que se aíslan más los varones, las enfermedades con artritis psoriásica, con algunas enfermedades asociadas, están muertos de miedo y con ansiedad o depresión. Eso es interesante porque en este análisis multivariable ajustado para edad, sexo y los otros factores, pues se ve claramente que aumentan la probabilidad de aislarse en casa y de protegerse mucho el tratamiento biológico, el género masculino, la obesidad. Son pacientes que ya les explican tienes más riesgo de tener problemas y luego pues en la presencia de enfermedad de artritis psoriásica, las comorbilidades y la ansiedad o depresión y luego pues disminuye la probabilidad de que el paciente se aísle, pues el ser fumador, debe ser que tienen que salir a fumar, los pacientes que están trabajando, evidentemente tienen que ir a trabajar, los trabajadores en puestos clave y las personas que viven en familias o en entornos familiares pues más numerosos, pues evidentemente ya tienen menos, por lo que sea, pues se aíslan menos, probablemente porque bueno, están acostumbrados a funcionar, es mucho más fácil aislarse viviendo solo o con pareja. Las diferencias entre países son pequeñas, esto es un diagrama de oruga, pero se ve claramente, bueno, hay una pequeña diferencia, por ejemplo, en Canadá es en el país y en Argentina, bueno, en Argentina es donde se aislaron más los pacientes al menos del registro Psoprotec, comparado con Portugal o Japón, que es donde se aislaron menos. En Japón, quizá porque hubo muy poco COVID, pero en Portugal pues no deja de ser curioso, quizá por el patrón de población, si la población vive en medio rural o no, no sé, no sabemos, es interesante. Por tanto, desde el punto de vista del tratamiento, pues inicialmente hubo una preocupación importante. Se publicaron tablas, que si los IL-17, etcétera, pero al final, con los estudios más avanzados, los metaanálisis, pues no se ha demostrado con los metapivotales que aumente el riesgo de tener coronavirus ni de tener no coronavirus más grave, tampoco. De hecho, disminuye el riesgo en algunos estudios. Y esto pues lo revisamos un poquito en una publicación que hicimos con Tiago Torres, un buen amigo portugués, que esto se publicó pues bastante precozmente. Entonces, ¿cuál es el enfoque que continuamos teniendo? Bueno, en los pacientes en áreas o en momentos con una gran incidencia de la enfermedad,
y que tienen contactos o tienen riesgo, sospecha de COVID, pues habría que plantearse durante un tiempo o alargar los intervalos de administración o suspender el tratamiento, depende de cuál sea. Y esto tiene que ver también con las vacunas, como luego comentaremos. Y sobre todo los pacientes que tienen comorbilidades que aumentan el riesgo. Los pacientes ancianos muy mayores, obesos, con diabetes, hipertensos, esos son aquellos en los que incluso, aunque se aíslen bien, pues uno puede plantearse interrumpir el tratamiento o aislarse de una forma muy, muy intensa. Las recomendaciones de la mayoría de las sociedades pues van en esta línea. No se recomienda parar el tratamiento en todos los pacientes, ni mucho menos. Podría tener un efecto protector, aunque esto no se basa en los datos de los ensayos clínicos que se han hecho con anti-TNF y anti-IL-17 en pacientes con COVID avanzado. Yo creo que el motivo no va por aquí, el motivo es porque probablemente, por una parte, no están inmunosuprimidos, porque los tratamientos biológicos que empleamos nosotros pues son inmunomoduladores o inmunosupresores muy selectivos y bloquean interleuquinas o moléculas que no intervienen de forma definitiva en la enfermedad. Es interesante una revisión que se publicó de la adherencia de los pacientes al tratamiento. Muchos pacientes han dejado de tratarse durante la pandemia. La verdad es que también depende de los hospitales. En nuestro hospital, por ejemplo, y en otros, se desarrolló un sistema para que se le enviara a los pacientes la medicación a la farmacia de la calle cerca de su casa, o bien al propio domicilio del paciente. Esto en un medio sanitario como el español, en el que los biológicos se dispensan en el hospital. Pues esto se modificó durante el COVID. Pero bueno, así todos algunos pacientes pues dejaron de tratarse y vinieron así. Esto es un ejemplo de un paciente pues, de amigo Gallardo. Estos son los datos también del Hospital del Mar. Esto es las dispensaciones, cómo se redujeron los tratamientos que se iniciaban, evidentemente porque estábamos cerrados prácticamente y estábamos viendo pacientes en la sala, pero también disminuyó las dispensaciones. O sea, estos son pacientes que no acudieron a recibir la dosis que les tocaba. Bueno, esto tiene una ventaja, el tener fármacos que sean flexibles porque dan un poco de remisión más allá de la farmacocinética, puede ser muy útil en la era COVID, ¿no? Entonces, para estos pacientes que requieren tratamiento biológico, ¿qué hay que hacerles? Pues, ¿cuáles son los tratamientos? Hay que tener en cuenta la semivida de los fármacos. Yo no creo que esta sea realmente muy relevante. Lo que hay que tener en cuenta es si el fármaco que vamos a hacer tiene un efecto supresor sobre la inmunidad contra COVID. Entonces, de los biológicos, pues hay evidencias anecdóticas de la eficacia de guselkumab, de ixekizumab. Hay una serie de pacientes tratados con estos diferentes fármacos. La verdad es que han ido muy bien. Esto se puede revisar. Nosotros hemos hecho también una revisión que se publicó no hace mucho, es muy reciente, en la revista de la Academia Europea, y evaluamos cada uno de los fármacos, de las clases de fármacos, desde el punto de vista del riesgo de infección por coronavirus, básicamente. Bueno, de hecho, en el caso de los anti-TNF, el riesgo es mínimo, incluso pueden inducir una respuesta de interferón de tipo 1. Por lo que respecta a los inhibidores de la IL-17, en principio el riesgo es muy bajo o nulo, sobre todo en el caso de dupilumab, por ejemplo, esto es evidente, porque esas citoquinas, ni la 13, ni la 4, ni la 17, ni la 23, son relevantes desde el punto de vista de la respuesta inmune frente al virus. Y teóricamente, quizá en fases avanzadas, cuando hay tormenta de citoquinas, podría ser útil. Los anti-CD20, yo diría que ahí sí que hay aunque digan que es mínimo, hay un riesgo aumentado de infección en pacientes tratados con rituximab. Nosotros hemos tenido los pacientes que han tenido problemas verdaderos con el rituximab, en parte por la linfopenia, la depresión de la respuesta de anticuerpos. Y esto es importante tenerlo en cuenta. Los inhibidores del JAK, y yo llamaría la atención sobre este aspecto, aunque se han probado de emplear, incluso en ensayos, lo cierto es que el bloqueo de la vía del interferón no puede ser favorecedor de la respuesta inmune. O sea que aunque digamos que sea negligible, yo diría
que es lo que me preocupa más, los JAK. Los apremilas no queda tan claro. Hay una cierta evidencia que se bloquean algunos procesos de señales intracelulares, da una respuesta un poco antiinflamatoria, podría intervenir de alguna forma, pero no tenemos datos. Todo lo contrario de la prednisona, es capaz de suprimir el aclaramiento viral y las dosis idealmente deberían ser menos de 10 miligramos al día. Ahora, otra cosa es el paciente que está hospitalizado en la UCI, que le están en distrés, pues ahí si les das cortisona, dexametasona, puedes mejorar la supervivencia. Y esto es importante pues, desde el punto de vista de los otros fármacos, ciclosporina, azathioprina, metotrexato, micofenolato, pueden disminuir la memoria inmunológica, aunque ciclosporina, pues, igual que ocurre con HIV, puede inhibir la replicación de coronavirus, o sea que no queda claro el papel neto, pero sí que es cierto que pueden inhibir el establecimiento de la memoria inmune. Y esto desde el punto de vista de la vacunación es relevante. O sea, nosotros hemos hecho recomendaciones y de hecho, bueno, con los biológicos no nos hemos de preocupar en absoluto, pero con corticosteroides, ciclosporina, metotrexato, pues yo recomendaría a poco que se pueda, pues suspenderlos al menos temporalmente, teniendo en cuenta la farmacocinética, por descontado en pacientes infectados, pero también cuando nos planteamos la vacunación de estos pacientes. Y esto es relevante porque el tratamiento ideal de la psoriasis en la era del COVID, pues debe ser un tratamiento eficaz y seguro, y ahí pues yo me inclinaría por los anti-P19 o los IL-17 más que ciclosporina, que debe ser un tratamiento rápido y que trate la artritis psoriásica, que mantenga la respuesta, que se administre de forma infrecuente idealmente y que no requiera monitorización para que el paciente no vaya tanto al hospital. Estamos viendo cada día pacientes con teledermatología, los llamamos por teléfono, que no hacemos videoconferencia porque solo faltaría eso. Y en este paciente pues le dieron ixekizumab y se blanqueó también muy rápidamente, o sea que es una opción buena. ¿Qué ocurre con la vacunación en los pacientes con psoriasis que están en tratamiento? No queda claro si hay que modificar el intervalo entre las dosis, pero de momento utilizamos las dosis para todos. Parece que alargar un poco el intervalo, que normalmente son 28 semanas en el caso de las de RNA, pues puede aumentar el efecto booster. Los pacientes que han pasado el COVID-19, a lo mejor con una sola vacuna, puede ser suficiente, pero esto tiene una cruz, es la cara y la cruz de la moneda, porque puede ser que si un paciente se reciba una vacuna solo y se infecte después de recibir la vacuna antes del booster, pues hay menos producción de anticuerpos y esto podría favorecer la aparición de variantes resistentes como la brasileña o la sudafricana. Y evidentemente pues la revacunación con cambios en el contenido de ARN o incluso la revacunación con otra vacuna diferente, que sea una vacuna de adenovirus de chimpancé o de adenovirus 26 o 5 o la que sea, podría aumentar, hacer un boost, aunque probablemente haya que ir cambiando conforme evoluciona la enfermedad el contenido de las vacunas. Ya se está diciendo claramente que hará falta una tercera dosis dentro de 6 meses y eventualmente yo creo que en el futuro pues todos nosotros, según las comorbilidades, pero por eso todos los pacientes con biológicos por ficha técnica, pues se van a tener que vacunar de la gripe, del coronavirus y a lo mejor de la neumonía. Las discusiones sobre si es mejor para los individuos jóvenes recibir vacunas de una sola dosis o si esto se ha de contraponer con el riesgo de tener la trombofilia con trombopenia autoinmune por anticuerpos anti-PF4, que parece que afecta más a las personas jóvenes. Evidentemente, esto depende de cuál es la situación epidemiológica en un país determinado. Si hay muchas infecciones de coronavirus, pues quizá por descontado el riesgo de que haya un acontecimiento adverso en una persona joven es inferior al riesgo de que el propio coronavirus produzca una trombosis o lo que sea. Si la situación infecciosa es baja, hay poco coronavirus, entonces quizás sí que habría que plantearse pues, evitar el empleo de estas vacunas de adenovirus en esos pacientes jóvenes, sobre todo en mujeres. Aunque también puede haber un poco de diferencia por étnica, por países. Lo que decíamos de los anticuerpos
anticuerpos, pues puede ser que valga la pena ir cambiando el tipo de adenovirus, porque en algunos países las infecciones por adenovirus son bastante prevalentes y el hecho de tener anticuerpos contra el vector, aunque el vector no se replique, pues puede disminuir la eficacia del fármaco. Y luego pues se ha planteado la posibilidad de que se pueda ir cambiando el vector, o sea, los que están vacunados con la de vacuna de Oxford, AstraZeneca, pues luego eventualmente se podrían revacunar o hacer un booster con el Sputnik 5, por ejemplo, que ya de por sí plantea primero adenovirus 26 y luego adenovirus 5. Pero todavía es un campo que está avanzando y desarrollándose y hay mucho por cortar. Estas son las dos vacunas. Esto viene de las recomendaciones de la Academia Americana, del National Crisis Foundation, que revisa las vacunas, los tipos de vacunas que hay disponibles. Sobre todo he destacado aquí pues las que tenemos en Europa. En Argentina creo que tienen las mismas, más la Sputnik y alguna más deben tener. Eso luego lo podemos comentar si quieren. Y lo que nosotros recomendamos es que en los pacientes que reciben tratamiento con ciclosporina o metotrexato, pues mejor unos días antes de la vacuna y sobre todo la semana siguiente, 1 o 2 semanas, o que se salten la dosis de metotrexato, que tampoco va a pasar nada, o que suspendan temporalmente la ciclosporina. Para los agentes biológicos no hacemos ninguna modificación para nada de la pauta, aunque se ha descrito y hay publicaciones que infliximab, por ejemplo, y seguramente adalimumab también, a menos en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, puede reducir algo la producción de anticuerpos, también en el caso de la vacuna de coronavirus, pero no queda claro, todavía no se sabe que eso tenga un efecto inhibidor de la defensa, o sea, de la capacidad de protección de la vacuna. Y en el caso de ustekinumab, isekizumab, secu, risankizumab, en ninguno de estos pues no hay ninguna evidencia de que pueda modificar la eficacia de la vacunación con todos los datos de que disponemos. O sea que son los fármacos también más seguros desde el punto de vista de los biológicos en este sentido. Y estos son los efectos potenciales del tratamiento. Eso se ha publicado en la revista americana. Yo no estoy de acuerdo en poner riesgo bajo a los inhibidores del JAK ni a los corticoides. Yo les pondría riesgo, si no le queréis poner alto, pues al menos de color naranja yo lo pondría. Y con metotrexato, pues sí, os dejaría aquí en amarillo y quizá también en ciclosporina. Pero eso es una tabla interesante porque de alguna forma nos tranquiliza en cuanto a nuestra perspectiva de tratamiento. Entonces, desde un punto de vista práctico, ¿qué se recomienda? Bueno, con metotrexato, la semivida 3-15 horas se elimina en un par de días, entonces quizá valdría la pena pues parar 1 o 2 semanas después de la vacuna. Con ciclosporina pues también puede disminuir un poco la capacidad inmunógena de la vacuna, entonces como que la vida es corta también, pues se podría parar unos 3 días antes y 1 o 2 semanas después de la vacunación. Con los corticoides no se ha descrito ni con fumaratos, ni apremilás, ni azatioprina, o no hay datos o no se han descrito que disminuya la respuesta a la vacunación, pero en el caso de los inhibidores del JAK, pues nuevamente se han descrito respuestas disminuidas frente a diversas vacunas y también se recomienda pues interrumpir durante 2 semanas antes y después, sobre todo después de la vacunación, ya sea con la primera dosis o la de recuerdo. Con los anti-TNF es lo que hemos comentado, quizá valdría la pena pues en pacientes que reciben tratamiento con infliximab o adalimumab o certolizumab, pues administrar la vacuna en mitad del ciclo o 2 semanas antes de la dosis que tocaría en el caso de inflixi, etcétera. Y con los 17 tenemos datos de que con ustekinumab y risankizumab y guselkumab, pues no se sabe que se reduzca la eficacia de la vacunación para COVID, pero se sabe perfectamente que la eficacia de las vacunas disponibles actualmente y que se han probado es excelente. O sea, influenza, tétanos, meningococo, neumococo dan respuestas perfectamente comparables a las de la población normal en pacientes tratados con anti-L17 o anti-P19 o P40. Y eso es lo que os quería comentar. Yo ahora estaré encantado pues, de que compartamos experiencias. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Puig, como siempre, súper interesante, muy claro su presentación. Y acá, bueno, había surgido justamente la pregunta con relación de las drogas y las vacunas, ya usted lo aclaró, pero bueno, preguntan por el micofenolato.
que considera usted que habría que hacer? El miclofenato está dentro de los fármacos que bloquea más la respuesta celular frente al virus, pero quizá no tanto en cuanto a la producción de una respuesta humoral, aunque sí seguramente la respuesta T. Por lo tanto, yo lo que haría es lo mismo que para ciclosporina. La vida media es corta, yo lo pararía a sobre todo un par de días o 3 antes de la vacuna y 1 o 2 semanas después de la vacuna. Sí. Ok. Sí, siempre dejando en claro que en realidad no es que es riesgoso dar las vacunas, porque en algún momento, y es una discusión que hay, nosotros acá tenemos la Sputnik, Sí, tenemos pero la tampoco. AstraZeneca y La tenemos Sinopharm. y la de... ¿La China tenéis? Sí, tenemos la China, tenemos la de AstraZeneca y tenemos la Sputnik y nada más, no tenemos ARN. ¿La Sinopharm no es una atenuada? Me gustaría revisarlo Es esto. inactivada, es Es inactivada. inactivada. Vale, pues entonces ningún problema. El único problema de la China es que la respuesta que da en cuanto a anticuerpos es bastante baja. O sea, no es muy alta. Entonces, razón de más para intentar evitar interferir lo máximo con cualquier fármaco en la producción de anticuerpos o de la respuesta celular, que al final es la importante. Claro, ya digo, lo ideal serán vacunas atenuadas. Vacunas atenuadas que se administren por vía nasal, pero estas a nuestros pacientes, incluso por ficha técnica, no se las vamos a poder dar. Doctora, ahí está Verónica Ortega, pero de todas formas, una cosa que se discutió bastante y se sigue discutiendo es la posibilidad de que haya algún riesgo en los pacientes inmunosuprimidos por recibir vacunas con adenovirus. La posibilidad de reactivación. ¿Usted considera que puede haber algún riesgo? Vamos a ver, los riesgos pueden ser de activación inmune, o sea, a cualquier vacuna puede producir una activación inmunológica, que es lo que explica, por ejemplo, de las trombosis, pero el adenovirus como tal que se administra en las vacunas, en la de AstraZeneca y en la de Johnson, es no replicante. O sea que el virus no se replica, el virus infecta la célula, le pasa el ADN o el ARN, depende de la vacuna, normalmente es ADN, de la espiga y a lo mejor de un par de proteínas más del coronavirus, y entonces el organismo monta la respuesta contra esas proteínas, pero el virus no se replica. Lo que sí que se ha descrito es la posibilidad, hubo una vacunación de HIV que en África pues dio un problema quizá por potenciación dependiente de anticuerpos. Los pacientes del grupo que recibieron la vacuna se infectaron más con HIV. Y la situación de África es poco peculiar porque era adenovirus 5, que este es el único que está en la segunda dosis de la de Sputnik, creo recordar. Y en África el adenovirus 5 es bastante prevalente y la población tiene anticuerpos. Entonces puede ser que el hecho de que haya anticuerpos contra adenovirus 5 podría disminuir la actividad de la vacuna, porque se impide que entre en la célula el material genético que lleva el adenovirus. Pero el adenovirus como tal está modificado genéticamente para que no se replique. O sea que yo, al menos con las de Oxford, AstraZeneca y con la de Janssen, me quedaría muy tranquilo. Y quizá con la gracia de la de Sputnik, si es la 5, es que parece que son dos adenovirus diferentes, lo cual podría potenciar un poquitín la respuesta. Creo que es el 26 y el 5. Sí, tal cual. Una preguntita cortita mía, pero después te digo, pues seguro vas a querer hablar. Hay pacientes que usted sabe que nosotros no tenemos la de Janssen y hay pacientes de Argentina que están viajando a Estados Unidos para tratar de vacunarse. Sí. Como es una sola dosis, obviamente la prefieren porque no tienen que quedarse tanto tiempo. Entonces nos empiezan a preguntar, obviamente, por el tema de la trombosis. Mientras estaba usted dando la charla, tenía una paciente que viajó ayer a Estados Unidos, que está en tratamiento justamente con ixekizumab a darse la vacuna, y me preguntaba por las trombosis. Ella tiene 40 y pico. Sí. Y la pregunta que nos hacen muchos es si tienen que tomar aspirina. A ver, la de Janssen, lo que queda claro es que, en Europa lo que se ha descrito sobre todo son trombosis más trombopenia,
autoinmune, bueno, inducida por anticuerpos anti-PF4, que es muy parecida a la trombopenia y trombosis de la heparina. Y esto se trata con anticoagulantes y con gamma-globulina intravenosas, pero es rarísimo, es un caso por millón. Lo que ocurre es que, claro, si tú vacunas a 2 millones de personas, pues tendrás 2 casos. En total, pues puede haber 9, 10, 15 casos. Se han hecho las 2 publicaciones en el New England y los alemanes han sido los que han identificado el mecanismo causal. ¿Por qué motivo la vacuna con adenovirus de chimpancé o con adenovirus 26 podría, sobre todo la de chimpancé, provoca esto y no lo provoca la de RNA mensajero? Bueno, puede ser por algún componente del propio adenovirus. Lo cierto es que las vacunas de RNA mensajero, la gran ventaja de las vacunas de adenovirus es que se conservan en nevera y duran mucho tiempo, las puedes tener 6 meses. La vacuna de Pfizer pues es muy complicada, tienes que guardar congelada, te dura 5 días una vez la descongelas, es muy, muy lábil. Y la vacuna de Moderna pues dura un poco más, pero también pasa lo mismo. Además, es muy difícil, el RNA respiras encima y se desintegra. Entonces, para encapsularlo en liposomas, meterle un poco de polietilenglicol, que es el que a veces te da las reacciones alérgicas, te da una mezcla bastante inestable, de forma que, por ejemplo, en mi hospital se dieron cuenta. Primero fuimos de los primeros que vimos que si usábamos una jeringa sin espacio muerto, podíamos sacar 6 en lugar de 5 dosis de cada vial. Siempre mirando la pela, que somos catalanes. Y luego lo que nos dimos cuenta también es de que hay grandes diferencias en cuanto a las reacciones vacunales, sobre todo locales. Y esto depende sobre todo de cómo trates la vacuna. O sea, por ejemplo, la de Moderna y la de Pfizer la tienes que tratar con mucho cariño. Si tal como llega, agitas el vial así, pues entonces es muy fácil que se rompan los liposomas y que te dé bastante más reacción local que con las otras. Pero lo de ir a Estados Unidos para ponerse la vacuna de Janssen, porque es una sola, pero que cubre bastante menos. A ver, si eres una persona joven, tiene bastante sentido. Pero si eres una persona mayor con riesgo de coronavirus grave, yo a poco que pudiera me iría a la de RNA mensajero hoy en día. Buenísimo. Vero, ¿querés hacer una pregunta? Que te veo ahí, ella es nuestra vacunóloga, así que la doctora... No, pero no soy Hola. infectóloga ni nada. Hola, doctor, gracias, hermosa charla. Yo le quería preguntar 2 cositas Sí. con respecto a los anticuerpos, a medir los anticuerpos que están en tanta discusión. Yo lo que tengo entendido acá, por lo menos en Argentina, lo que sería específico sería poder medir los RBD, que no los mide todo el mundo. Entonces, todo el mundo algunos pagan los anticuerpos y demás, pero en realidad lo que están midiendo es la respuesta, ¿no?, que indica que tuvimos COVID, pero no sería una medición de protección. Entonces, mi pregunta es, ¿ustedes piden estos anticuerpos, los anti-RBD específicos, o hay algún caso puntual donde uno diría, bueno, acá tiene valor pedirlo? Nosotros lo único que pedimos es en pacientes, todavía lo estamos haciendo, en pacientes que se puedan que se vayan a someter a intervenciones con intubación o ventilación o algún tipo de intervención que pueda provocar un spray, les pedimos la PCR. Los anticuerpos para nosotros no tienen ningún sentido fuera de estudios epidemiológicos o de la misma forma que se secuencian también en algunos pacientes los coronavirus. Pero para nosotros no tiene ningún sentido. Lo importante es vacunar al 80-90% de la población y estamos siendo todavía demasiado lentos. Gracias. Y lo otro, lo último de mi parte, quería preguntarle qué idea tiene de algunas vacunas, que algunas con vectores virales tienen esta potencia con, digamos, con la integración genómica y con alguna traspolación, si se quiere, de la oncogénesis. ¿Qué opina usted de todo esto? A ver, que se integre. Si hubiera un componente de retrovirus, pues podría tener sentido, pero no estamos hablando de retrovirus, o sea, me parece poco probable. Todas las dudas se han planteado sobre todo por el hecho de que sea RNA, que si se integra. Bueno, pues si se integra el RNA y empieza a hacer espigas, pues
tendremos un híbrido peculiar. No creo que eso sea un problema en principio, aunque no se puede descartar que alguna infección por un retrovirus pueda coincidentemente pues, integrarlo. Pero me parece que este argumento ya no debe llevado al absurdo, pero es una disquisición bizantina. Me parece tan poco probable que no le daría mucha relevancia. Es como lo de, sí, esto me recuerda a lo de transmitir, o sea, producir malformaciones en la mujer gestante porque el marido tomara, pues, dutasteride o finasteride, ¿no? Me parece, habría que ser como un toro de lidia. Dígame. Nora, ¿querías preguntar algo? Ah, perdón, Marisa, que había una pregunta de Nora. Sí, yo tenía algunas preguntas. Primero, Bien. cuando hablamos con el tema de la interferencia en la vía del interferón, que eso sería lo más problemático en estos casos, mi duda venía también por el lado del TNF, que forma parte también como de todo el perfil TH1. ¿No sería también problemático? Porque estamos diciendo que el anti-TNF quizás es beneficioso para estos pacientes, pero a su vez forma parte junto con el interferón de todo el perfil TH1. Sí, o sea, ¿cómo explicamos ese lado? Sí, pero es que la TNF no señala a través de JAK. Ok. Vía TRAP, o sea, no tiene nada que ver con el JAK. O sea, cuando bloqueamos con el JAK, el TNF no lo tocamos para nada. Okay. O sea, los dos son importantes en la de respuesta inmunitaria, pero sobre todo, ya le digo, inicialmente es interferón, es vía innata, activación del inflamasoma, producción de interferón y de interleuquina 1 también, interleuquina 6 y 18. Después, con respecto al corticoide, usted dijo que los pacientes que consumen mucho corticoide suelen tener mayor riesgo de tener un COVID severo, terminar en UCI, Sí, y sin embargo el corticoide es una de las drogas que mayor respuesta dieron por lo menos al principio de la enfermedad y el tratamiento, que es una de las que más se utilizaban. ¿Cómo sería esa dualidad también? Es puramente un tema de timing. Cuando tienes una tormenta, o sea, cuando tu inmunidad, los linfocitos te están envejecidos o no responden y tu respuesta inmunológica depende de macrófagos y montas un cuadro de tormenta de citoquinas, que en realidad pues, es bastante parecido al síndrome de hemofagocitosis, ¿no? Todas las citoquinas que están actuando las tienes que bloquear. O sea, el pulmón se encharca y el paciente se ahoga por culpa de la tormenta de citoquinas. Entonces, es mucho más importante bloquear la tormenta de citoquinas con dexametasona o con anti-TNF o con lo que sea, que no preocuparse de modificar o no la capacidad de infección. O sea, cuando el paciente se está haciendo el distrés respiratorio y ya llegamos, o sea, ya es demasiado tarde para el efecto, digamos, contraproducente de los corticoides, pero todavía se puede conseguir un efecto positivo pues con tocilizumab o con dexametasona, porque estás tratando el distrés y ahí has de dar corticoides. Ok, y una última pregunta. El otro día justo estábamos discutiendo por eco un caso de no me acuerdo quién presentó, de un paciente que tenía psoriasis obviamente, estaba controlado, pero después de la vacuna hizo todo un brote de psoriasis. ¿Usted tiene experiencia con algún paciente que le haya pasado, que se haya dado una vacuna adenovirus, que se haya brotado? No, pero tampoco me extrañaría. O sea, igual que vemos reacciones urticariales bastante frecuentemente, que una vacuna produzca una activación febril, malestar general durante un par de días, que luego es mucho más intenso, pues puede provocar también esta activación inmunológica un brote de psoriasis. ¿Por qué no? Seguro, sí, sin duda. No me extrañaría en absoluto, no. Bueno, Nora, ¿querés hacer tu pregunta en vivo? Ya que... Sí, acá estamos. No, lo que le iba a decir que sí, como decía Cristina, los pacientes están desesperados por vacunarse y viajan. Ayer mismo una paciente mía de psoriasis que está en tratamiento con adalimumab me preguntó de dársela de Janssen y la verdad que a su vez tomaba ACO y le dije, no, prefiero que elija Pfizer, aunque sea una dosis, porque probablemente acá en Argentina ahora están tramitando para que lleguen las de Pfizer y bueno, ahora ya me mandó que ya se vacunó. Pero es todos los días eso, por ejemplo, los que pueden. Y la otra cosa de dosarse los anticuerpos, también están desesperados los que tienen y los que tuvieron la enfermedad y los que se vacunaron. De médicos, les mando acá
dicen, o sea, a mí también, yo le digo, no hace falta, no, pero doctora, entonces se hacen dosaje de anticuerpos, mírame, esto es de un médico, IgG anti-spike, entre paréntesis S, SARS-CoV-2, post vacuna. Y bueno, y me mandan el resultado y hasta dónde se lo hicieron. Y se Es cree que una no se va a infectar, Claro, aunque tenga... eso no, igual se cuidan, ponele, pero están desesperados, ¿viste? Y bueno, a veces Ya, uno tanto pero no puede. esto no es óbice para protegerse adecuadamente. O sea, yo no, si tiene anticuerpos porque ha tenido COVID, no se va a vacunar. Yo no creo que sea. Lo que tienes que, si tienes anticuerpos porque has pasado COVID, pues a lo mejor con una vacuna es suficiente para hacer el booster. Y eso es una cosita que tendría un sentido, pero epidemiológicamente, desde el punto de vista de coste-beneficio, no tiene ningún sentido. En España, lo que estamos haciendo ahora, los pacientes, primero los trasplantados y los más inmunosuprimidos, los pacientes oncológicos, también tienen acceso preferente a vacunas y las vacunas que les damos son las de Pfizer. El problema, la diferencia es que son más caras y más difíciles de manejar, sobre todo por el tema de la congelación, etcétera. Y recientemente se ha ampliado y hemos incluido también pues, los pacientes en tratamiento biológico por enfermedades dermatológicas. Pues yo no me parece que haya ninguna necesidad por la enfermedad como tal ni por el tratamiento de hacer esto, pero si han dado esta posibilidad no la vamos a despreciar. Entonces yo esta semana he enviado un Excel con 6.600 pacientes en tratamiento biológico y otro con 200 pacientes con metotrexato, ciclosporina, micofenolato, para que los llamen para que reciban un SMS y les dan hora ya para irse a vacunar. Si ya está vacunado, pues no va, por descontado. Pero esto es la situación que tenemos aquí ahora. Estamos vacunando a estos pacientes. No, acá todavía no entró poblaciones especiales, todavía se va por edad y grupo, bueno. Los trasplantados y los inmunosuprimidos de verdad, o sea, con lupus, pemphilus, estos yo creo que es muy importante, porque estos sí que van mal. Pero acá todavía no vacunaron a médicos. A mí no me vacunaron, no soy la única de este grupo. Pero es que usted está muy tierna. Yo creo que la han visto. Yo creo que me consideran influencer, por eso no me vacunan. Ya. Porque sos jovencita. Claro. Esta la dejamos para el final. Bueno, creo que estamos más que en hora. La verdad que ha sido súper rico todo lo que nos ha contado, poder intercambiar nuestras realidades. Así que bueno, espero que pronto estemos cada vez más vacunados, con menos COVID, y que el año que viene, que ya lo comprometemos, pero lo hacemos en Barcelona, sin duda. Esperemos que sí. O ¿Podemos hacer algún día un webinario de usted con su mujer también, así medio bueno, algo podemos organizar. Casos de psoriasis y que su mujer lo contradiga. Siempre pero sí, mi amor. Sí, mi amor. Esto es para los dermatólogos. Tenemos los psoriasófilos, que somos los que nos gusta la psoriasis, y luego están los dermatopatófilos, que son los que les gustan mirar por el microscopio. Pero o sea un webinario así estaría muy bien, ¿eh? Que usted diga sus casos de psoriasis y que su mujer lo contradiga. Ya lo comprometemos. Tendría su gracia, sí. Muy bien. Muchísimas gracias. Gracias, profesor. Gracias a todos. Un gusto como siempre. Igualmente. Que vaya muy bien. Adiós, chao. Gracias. No, gracias. 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 Muchas gracias.